justos debido a que su representante vivió perfectamente en lugar de ellos. Sí, lo escuchaste bien, los imperfectos son considerados por Dios como perfectos, no por méritos u obras propias, sino porque su representante vivió en perfecta justicia, en lugar de ellos, y esa rectitud perfecta es tomada en cuenta a favor de los imperfectos a quienes representó. Por eso decimos, Jesús es la perfección que necesitamos. Los imperfectos, estas son buenas noticias que vienen de un Dios de gracia. Como nos dice el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿para qué? Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Toda persona debe entender que la única manera de estar bien con Dios es haber recibido la justicia perfecta de Jesús al identificarse con Él por medio de la fe. Dios hizo posible lo que para nosotros es imposible. Personas imperfectas como nosotros podemos ser considerados justos por Dios, porque Dios tuvo gracia hacia nosotros al hacer que Cristo viviera en nuestro lugar acreditando su obediencia perfecta a nuestro favor. Nadie lo merece. Por eso dice que la gracia sobreabundó al pecado. Dios da solución al. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. Problema más grande que es el pecado en el caso de todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Jesús es la perfección que necesitamos los imperfectos. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestras vidas? Si has estado tratando de estar bien con Dios confiando en tu desempeño, en tus buenas obras, en tus intentos de obediencia, y quieres ganar un lugar con Dios por mérito propio, estás en un callejón sin salida. La única manera en que podemos estar bien con Dios la gente imperfecta como nosotros es recibiendo por medio de la fe, la gracia de Dios que consiste en que la justicia intachable de Jesucristo sea acreditada a tu favor, obteniendo todos los beneficios que acompañan esta gracia. Pon tu fe en Él. Señor Jesús, si estás ya en una relación creciente con Cristo, recuerda que tu representante Jesucristo vivió esa vida de perfecta santidad que tú y yo no podemos vivir por nosotros mismos. Esa rectitud intachable se acredita a todo aquel que se identifica con Jesús y puede gozar, por gracia, de una relación eterna con Dios. Ya no hay condenación para la gente imperfecta que ha puesto a Jesús como su perfección. Y aún hay más, si has puesto a Jesús como tu perfección, estás en la mejor posición para dar pasos de crecimiento en tu relación con Dios y experimentar transformación en tu vida. Puesto que has sido declarado justo en virtud de la justicia de Cristo, puedes comenzar a actuar, pensar y a vivir de acuerdo con la rectitud que caracteriza a los hijos de Dios. La gente imperfecta que ha puesto su confianza en Él, único hombre perfecto, está siendo perfeccionada de día en día por la gracia de Dios operando en sus corazones. Anímate, entonces, este día a vivir para obedecer alegremente los mandamientos de Dios. Ya que Jesús vivió con una obediencia perfecta en nuestro lugar, podemos ahora nosotros vivir para obedecer a Dios. Habiendo sido declarados justos por gracia y por medio de la fe. Jesús es la perfección que necesitamos. Nosotros los imperfectos. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16, 2024, p4. En mi lugar, vivió. Summary. Jesús es la perfección que necesitamos los imperfectos. By Wilber Madera Rivas. En mi lugar, vivió 5:04:09. Romanos 5, 18-21. Intro. Mi hijo Josué fue el primer nieto de mis suegros y se mantuvo en la posición de único nieto por 7 años. Mis suegros no viven en Mérida, así que ya se imaginan con qué emoción llegaban de visita para ver a su hija y a su único nieto y a su yerno favorito. Pero teníamos un pequeño inconveniente. Mi hijo no era muy expresivo con sus abuelitos. Por supuesto, los quería y los respetaba, pero no mostraba la misma emoción con que ellos lo trataban. Esto a Delia y mí nos preocupaba porque no queríamos que se sintieran tristes o desanimados. En una ocasión que sabíamos que iban a llegar mis suegros, comenzamos a ensayar o practicar con Josué cómo debía recibir a sus abuelitos. Al parar la camioneta en la puerta, debía salir corriendo y con alegría decir, abuelitos y dar un abrazo efusivo a cada uno. El plan para honrar a sus abuelos y lo ensayamos varias veces ese día. Cuando paró la camioneta y bajaron mis suegros, Josué, de acuerdo con el plan, salió corriendo, con una gran sonrisa en la boca y con una voz cargada de emoción gritó, abuelitos. Delia y yo nos gozamos de
Ver las caras de alegría de mis suegros hasta que Josué se viró hacia nosotros y dijo delante de ellos: Lo hice bien, mamá. Oh frustración. Nos descubrieron. Este evento me hace pensar en mi relación con Dios. Me hace pensar en cuán fácilmente he hecho a perder todo un plan para hacer algo bueno que me haya propuesto. Quizá me propuse tener un tiempo de lectura de la Biblia en familia y cuando comienzo con esta buena práctica, de pronto por alguna actitud que no me gustó de parte de mis hijos, pierdo la paciencia y empiezo a hablar sin sabiduría cuando según yo estaba tratando de corregirlos. O quizá me propongo ser un esposo considerado y amoroso con mi esposa, pero cuando Delia me pregunta: ¿has visto mis llaves? En vez de contestar lo que me está preguntando sí o no, me da ganas de responderle con el consabido sermón ya repetido en el pasado con un tono de irritación: si tuvieras la disciplina de dejar tus llaves en un mismo lugar como yo, no tendrías este problema. Por más que quiero obedecer perfectamente la voluntad de Dios, tengo que reconocer que no puedo. En algún momento, fallo. Cuando pienso que ya lo tengo dominado, flaqueo. Cuando creo que ya es capítulo cerrado, vuelve a aparecer. Pero aunque soy todo un caso, sé que no soy el único imperfecto. Sé muy bien que esta misma lucha es la tuya. Quizá distintas circunstancias, distintos factores, distintas historias, pero la lucha es la misma. Aquello que sabes que debes hacer, no es lo que sale con naturalidad, sino todo lo contrario. Quizá en tu matrimonio, quizá en la relación con tus hijos, en el trabajo o en la escuela, o bien con los hermanos en la iglesia. Cuando debiste callar, hablaste de más. Cuando debiste hablar, te quedaste callado. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Cuando lo apropiado era ser paciente, explotaste. Cuando era necesario actuar con apremio, fuiste decidioso. Cuando debías pedir perdón, te alejaste en tu orgullo.